corremos el riesgo de que la campaña agrícola 2022-2023 sea una campaña agrícola muy pobre, que por lo tanto al problema internacional se sume un problema local de escasez de alimentos y aumento de precios, y que eso tenga un impacto directo y muy fuerte en la pobreza urbana y en la pobreza rural. David Rivera, que es economista y periodista, escribía un artículo bastante interesante que titulaba de la siguiente manera: Crisis alimentaria, catastrófico y apocalíptico. El título, pues obviamente llamó mi atención y creo que debería llamar la atención de absolutamente todos, porque el problema de la falta de alimentos en el mundo ya es una realidad. Hay países que lo están padeciendo, y el Perú poco a poco también seguramente lo padecerá también, pero para eso, como en el caso del tema energético, con lo que hemos abierto el programa, hay que tomar medidas o acciones. Y no sé, David, si esto se está haciendo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa, hablemos claro. Buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Sí, el titular ese que has mencionado, uno podría pensar que es amarillista, que busca simplemente generar pánico, pero en realidad lo que hice fue tomar dos palabras que habían sido utilizadas. La primera, la de catástrofe, por una revista seria como The Economist, y la segunda palabra, apocalíptico, porque días antes de la portada de The Economist, el gobernador del Banco de Inglaterra, digamos del Banco Central de Reservas de Inglaterra, que es un país del primer mundo, había utilizado la palabra apocalíptico para definir lo que podía pasar o el impacto que podía tener la escasez de alimentos y el aumento de precios de los alimentos, sobre todo en las personas más pobres del mundo. Por esos días nomás, una encuesta de Ipsos en Inglaterra había mostrado que el 27% de ingleses ya se habían saltado alguna comida, y que el 67% de ingleses estaban prendiendo mucho menos la calefacción de lo que debían hacerlo para poder ahorrar dinero por el aumento del costo energético. Entonces, la pregunta era, si eso está pasando en el primer mundo, ¿qué cosa puede estar pasando ya en el Perú? Que ya está pasando, pero qué cosa sobre todo puede pasar, ¿no? Y lamentablemente, vinculada a la pregunta que planteas, tenemos dos problemas que no se están abordando. Primero, el internacional, es decir, el efecto que viene de fuera por el aumento de precios de alimentos, particularmente cereales, oleaginosas, entre los que más usamos, digamos. Y segundo, que la guerra entre Rusia y Ucrania ha creado esta escasez de fertilizantes, y estamos a mayo, y cuando uno mira la importación de fertilizantes sintéticos es casi cero. Y ya en esta época del año, el Perú era un país que había importado mucho fertilizante sintético para la campaña que arranca ahora en julio-agosto. Y eso no está pasando. Entonces corremos el riesgo de que la campaña agrícola 2022-2023 sea una campaña agrícola muy pobre, que por lo tanto al problema internacional se sume un problema local de escasez de alimentos y aumento de precios, y que eso tenga un impacto directo y muy fuerte en la pobreza urbana y en la pobreza rural. Ajá. Esto que tú planteas es interesante, ¿no? Porque por años se hablaba mucho de la pobreza rural y no se tenía en consideración la pobreza urbana. En los últimos años, ya, ¿no? A propósito justamente de la COVID-19, ¿no? Y todo lo que se tuvo que tomar como medidas, el concepto de pobreza urbana ya se tomaba a consideración, porque había un número importante de personas, al menos aquí en la capital, que se habían quedado sin trabajo y tenían que ver la manera de agenciarse dinero para poder cumplir con los gastos mínimos, por ejemplo, con el pago de la canasta de alimentos, ¿no es cierto? Ahora, entiendo yo, y también revisando algunos datos de estos últimos días, es que la crisis económica, por ejemplo, está abriendo un nuevo frente a nivel de país, ¿no? Aquí en el Perú está proyectado, según tengo entendido del INEI, que 15 millones de peruanos estén básicamente en una situación bastante límite, ¿no es cierto?, de pasar de una clase a otra, ¿no?, de caer en pobreza y pobreza extrema, lo cual sería difícil de por ejemplo,
revertir, ¿no? Y entonces eso es bastante llamativo. Entonces, por eso yo insisto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hace unos instantes de Presidencia de Palacio de Gobierno, respecto a este tema, publicaba un tuit de que el presidente estaba recibiendo guano, ¿no? Para destinarlo al agro, ¿no? Decía aquí: el jefe de Estado, Pedro Castillo, presidirá la entrega de 180 toneladas de guano de las islas para la agricultura familiar 2022, a fin de atender la demanda de fertilizantes en favor de los agricultores del Valle Chancay, Huaral, dice, como parte de la segunda reforma agraria, ¿no? Bueno, todo lo trasladan a la segunda reforma agraria, que por cierto el propio o el actual ministro de Agricultura ha dicho que pues ha sido muy mala, ¿no? Que nació sin objetivos y sin plan. Y creo que ese es el mayor problema que tenemos ahora, ¿no? Que se están tomando medidas o acciones sin mayor análisis, ¿no? Y a esto que te estoy mencionando, súmale que se han tomado esta decisión de dar 348 millones de soles para la compra de fertilizantes, pero que dicen, bueno, estos 348 millones de soles es prácticamente nada, ¿no? Porque no solamente es que se necesite urea, se necesitan otros elementos u otros tipos de fertilizantes para poder preparar la tierra, ¿no? En este inicio, ¿no? de temporada agrícola. Sí, a ver, varias cosas de lo que has mencionado. Primero, que Eduardo Segarra ha hecho un cálculo y el monto que se ha asignado para la compra de fertilizantes no alcanzaría ni siquiera para un tercio de la superficie agrícola que normalmente se siembra, no en esta campaña que arranca entre julio y agosto. Segundo, que aún estando disponible ese dinero, cuando uno escucha la información que da el Ministerio de Agricultura, queda clarísimo que ni siquiera tienen definido de qué países van a poder importar esos fertilizantes. Eso es lamentable. Y solamente quiero mencionar un ejemplo cercano para que las personas entiendan que sí era posible tener ese problema relativamente resuelto en este momento. Cuando Estados Unidos se da cuenta que las sanciones económicas que le ha puesto a Rusia iban a tener consecuencias justamente en el ámbito alimentario, en febrero, finales de febrero, comienzos de marzo, levanta algunas de las sanciones, las suspende temporalmente. Una de ellas, la compra de fertilizantes a Rusia. Y países como Brasil aprovechan ese momento y se estoquea, ¿no? para abastecerse de fertilizantes. Y el Perú no hizo nada. Y el señor Castillo y sus ministros creen que pueden engañar y mentir, hablando sobre una segunda reforma agraria que, más allá de anunciarla con ese nombre, no han hecho absolutamente nada. Este gobierno es ¿cómo se dice? La palabra fácil, la mentira, decir cualquier cosa, y en el fondo no hacen nada. Y la mejor demostración de que el señor Castillo y su gobierno no tienen la menor idea de lo que está por venir es que han designado a un ministro de Agricultura que no tiene ninguna formación vinculada al tema agrícola y tampoco ninguna experiencia, es decir, no sabe nada. Mientras el señor ministro de Agricultura se pone a aprender, vamos a perder un tiempo que era realmente vital, ¿no? Tú requerías incluir en el Ministerio de Agricultura en este momento a alguien con la capacidad para resolver ese tema rápidamente. David, volvemos nuevamente con este análisis, a raíz justamente de tu artículo que titulaste Crisis Alimentaria Catastrófico y Apocalíptico, ¿no? Que no creo que sea amarillista, en realidad creo que es una realidad que debe darse a conocer tal cual es. Así es. Estaba leyendo Jesús ahora mientras estábamos en la pausa que el Minagri ya adelantó que va a haber caída de hectáreas sembradas. Sí. Estoy leyendo una nota de la República. Sí, así es. Y que además está diciendo que la compra de urea se va a realizar todavía a fines de junio. Si nos dicen, que a fines de junio estarían cerrados los contratos, es decir, no la entrega, sino los contratos. Ya asumiendo que ese cálculo es cierto, es tardísimo. Y lo más probable, creería yo, es que ni siquiera logren cumplir con las fechas que están planteando. Entonces, vamos a tener una campaña agrícola retrasada, exitosa. Y, como dice el Minagri, va a haber caída de hectáreas sembradas y, por lo tanto, caída de producción agrícola.
yo se lo comentaba la semana pasada al gremio de arroceros, ¿no? Aunque me dijeron que ellos tenían, por ejemplo, la cosecha garantizada, pero les decía algo así como que la proyección que se había dado por parte de, creo que del Ministerio de Agricultura, era una reducción del 30, si no 40% de sus cultivos. Entonces ellos estaban nuevamente tratando de reformular cuál era la situación de su sector, porque claro, estaban a la expectativa de lo que hiciera el Ejecutivo, pero pasa esto que ya nos estamos enterando, ¿no? Que hay un retraso, y además hay un serio problema, ¿no? Que tiene que ver con la gestión. Yo lo vengo sosteniendo, ¿no? ¿Qué tipo de gestión se puede hacer en un ministerio cuando los ministros duran menos de 3 meses, y no 4, no lo sé? O sea, duran un tiempo muy corto. ¿Qué tipo de plan, de proyecto no puedes tú ejecutar o esbozar, ¿no es cierto?, para poder atacar estos problemas? O sea, ninguno, ¿no? Es que eso también juega en contra de lo que significa avanzar como país, porque te encuentras, claro, en un total desequilibrio, ¿no? Que no te permite entender o actuar con la firmeza y la rapidez que se necesita, ¿no? Por eso es que esto se tiene que conocer y creo que la población lo tiene que saber, porque si en algo no están contribuyendo nuestros políticos en que estos temas sean parte del debate diario, el Congreso no está haciendo lo propio tampoco, ¿no? O sea, no solamente es un tema de ejecutivo, porque el legislativo tendría que estar pidiéndoles cuentas al gobierno sobre esta situación, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos por hacer, ¿no? Eduardo Segarra esta semana conversaba con nosotros, con Nicolás Lucar, y planteaba una serie de ideas, por ejemplo, para poder solucionar esta situación, ¿no? Entre estos argumentos decía, ¿no? Exitosa. Que lo que se tendría que permitir de inmediato es las compras de gobierno a gobierno. Esto todavía no se sabe. No se sabe a quién se le va a comprar, por ejemplo, los fertilizantes, la urea, como tú comentabas, ¿no? O sea, con quién se va a transar. Luego, acabar con los topes, ¿no es cierto? Ayudar además a toda la producción agrícola, ¿no? Había esta sensación de que solamente se iba a atender a la agricultura menor, ¿no? A la mínima y no a los demás, cuando deberías tú atender a todo el sector, porque finalmente con el sector completo abasteces prácticamente a todos los mercados, ¿no? Y cumples con todas las necesidades. Luego decía también que se tendría que conformar una mesa multipartidaria donde diferentes sectores estén trabajando, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de la vacuna. ¿Recuerdas tú que se formó una comisión donde estaba no solamente el Ministerio de Salud, estaba el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior? O sea, pues obviamente había una unidad para atender ese problema en ese momento, ¿no? Lo que permitió superar un problema. ¿Te acuerdas tú que con el tema de la vacuna no la tuvimos en un primer momento y luego se tuvo que, obviamente, recular y generar todo un contexto, ¿no? de ministerios concatenados para poder tener la vacuna a tiempo? Pero en el caso de la agricultura, por ejemplo, es lo que decía Eduardo Segarra, no hay esa idea todavía, ¿no? De formar, por ejemplo, una mesa donde, por ejemplo, no, esté el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio Exterior, la Cancillería y el Ministerio de Inclusión Social, que es un ministerio importante también para, por ejemplo, trabajar, ¿no? Programas sociales destinados, por ejemplo, a dar alimentos a quienes lo necesitan, las ollas comunes que aparecen constantemente. Sí, así es. Voy a comenzar con tu primer punto, que tiene que ver con qué capacidad puede existir con un gobierno en el cual se cambian ministros con tanta frecuencia. A lo cual habría que añadir que el problema no solamente es el cambio de ministros, sino que en diferentes ministerios hay evidencia de cómo se ha procedido a sacar a los funcionarios que estaban dentro de esos ministerios y que manejaban la información y los criterios para tomar decisiones rápidas, para poner gente de Perú Libre o gente sin ninguna experiencia en los temas respectivos. Entonces, estamos en un problema bien serio, la verdad. Y entrando al tema de qué cosa puede pasar, o lo que planteas o qué se puede hacer, solo recordar que la FAO ha dicho que esta crisis alimentaria puede impactar en el Perú a 15 millones de personas, 15,5 millones de peruanos. Estamos hablando de casi la mitad de la población que estaría expuesta a esta crisis. Y en ese sentido, ahora, como mencionaba Jesús, el tema del ejemplo de lo que pasó con la COVID-19, esta crisis debería generar una movilización nacional, tal cual pasó con la crisis del COVID-19. Pero claro, es difícil que eso pase porque requiere que sea el gobierno justamente quien lidere esa
esa movilización. Y requerirías además un gobierno que crea que el sector privado tiene algo que aportar en esa crisis. Pienso en voz alta. No me queda claro que Agrorural esté en capacidad de distribuir la urea que se logre comprar por todo el país. Y este hecho que hayan puesto de que se va a distribuir siempre y cuando los agricultores estén inscritos en el padrón de productores agrícolas, es ya un problema, porque creo que Fernando Eguren ha dicho que solo el 10% o 15% de la agricultura familiar está incluida en el padrón, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces van a esperar además a que en este tiempo, de acá a julio, los agricultores se inscriban en el padrón para poder darles fertilizantes. Digamos, es bien difícil. Entonces se requeriría una movilización nacional con la del COVID, se requeriría convocar a la actividad privada como parte de la solución, y lo que tú has dicho es muy importante, esto requeriría un equipo multisectorial del gobierno que no existe para enfrentar la crisis alimentaria. Tanto así que antes que cambiaran al ministro de Agricultura, cuando le preguntaron por qué se había aprobado ese monto de 350 millones de soles para la compra de la urea, que era insuficiente, él dijo que el Ministerio de Economía y Finanzas les había respondido que no había plata para más. Sí, entonces, esa iba a ser mi segunda esa iba a ser mi siguiente pregunta, porque el Ministerio de Economía tendría por qué responderte así. Creo que debería sumarse a la problemática para poder atenderla y destinar mayores recursos, ¿no? Lo que tú dices es una cosa también interesante, ¿no? El tema de la falta de perspectiva para poder preparar una plataforma de apoyo o ayuda, ¿no? Esto, por ejemplo, de no tener los agricultores en un padrón, también te demuestra que hay un alto nivel de informalidad dentro de un sector que creo yo tiene la posibilidad de poder solucionar este tema, ¿no? Haciendo, no sé, pues un mayor seguimiento a quienes forman parte de esta cadena. Ahora, parece no entender el gobierno, y parecemos no entenderlos todos en general, que si no se resuelven estos problemas se puede generar un estallido social que lleve a que el país sea completamente intratable, ¿no? Inmanejable. El gobierno parece no entender que quienes le llevaron a tomar decisiones hace algunas semanas fueron sectores que se estaban mostrando descontentos, ¿no? Con el paro agrario que se dio, ¿no? Hace algunas semanas, y el paro de transportistas, que prácticamente llevaron a que el presidente también pues, se tambaleara y se vaya, por ejemplo, a Huancayo a darles algún tipo de solución. Y de ahí salieron algunas medidas que luego no han servido para mucho en realidad. Entonces, parece que, yo lo digo, ¿no? Nos hemos acostumbrado como país a ser, no como país, sino como autoridades a ser reaccionarios, ¿no? O sea, a ver el problema cuando ya se ha desatado y tratar de darle una solución inmediata. Pero hay cosas que, por ejemplo, en este caso, ya no dependen de ti, o sea, no dependen necesariamente del país, sino ya dependen de otros contextos, porque comprarle fertilizantes no es que vas a ir a la tienda de la esquina, tienes que ir a buscar a los productores, ¿no es cierto?, de fuera, que además no solamente tienen tu necesidad, sino la necesidad de múltiples compradores que están buscando hacerse de este producto, ¿no? Y cuando se produce una escasez de este producto, empieza obviamente, crece la demanda, crece el precio, ¿no? Y además se genera un alto nivel de especulación que lleva a que pues, tenga serios problemas para poder cumplir con lo que necesitas en ese momento, ¿no? Y esto alarga las cosas, ¿no? No sé, estoy tratando de darle un contexto a la gente que nos escucha en estos momentos para que entienda la gravedad de la situación. Sí, no, lo que dices es cierto, ¿no? Vamos a enfrentar ese problema de todas maneras por la poca capacidad estatal y por la falta de articulación de ministerios, porque está claro que, considerando lo que va a pasar, tú requerirías diferentes tipos de políticas, porque va a haber aumento de la pobreza urbana por incremento de precios y posible escasez de alimentos, lo cual, según ha planteado Carolina Trivelli, si no me equivoco, implicaría otorgar bonos específicos para la población que se va a ver afectada. Y aquí es bueno contarle a los oyentes de Exitosa que bonos se están entregando en diferentes partes del mundo. Y lo digo porque aquí hay un sector de la derecha que siempre se resiste a estas políticas, pero por ejemplo, Alemania ha entregado un bono de 300 euros a todos los alemanes, básicamente, solamente por el incremento del precio de la energía.
sin considerar las políticas que se están tomando específicamente para el tema agrícola. Y no es que sea un gobierno comunista, caviar o estas cosas que reducen el debate aquí en el Perú. Y para el tema de la pobreza rural, bueno, se requieren dos tipos de políticas. Una es cómo aseguramos que llegue el fertilizante estos fertilizantes sintéticos lo antes posible a la agricultura familiar, y también seguramente van a requerir un apoyo adicional en términos de ingresos para poder abordar la falta de ingresos, porque cuando las familias productoras familiares no puedan producir, tampoco van a tener ingresos. Entonces hay un doble drama, ¿no? Que está corriendo en paralelo, y no tenemos ningún plan de este gobierno para saber qué se va a hacer con esos dos problemas, que son dos grandes problemas. No, pero te estás olvidando que esto también deriva en un problema de salud, ¿no es cierto? Altos índices de desnutrición y anemia. Y también de educación. Claro, obvio. El problema es... ¿Qué cosa pasa con los chicos que no están bien alimentados, van al colegio y para qué van? Van a tener incapacidad de tener atención, de poder tomar los aprendizajes que corresponden tomar. La respuesta es no. Entonces tiene muchas implicancias, ¿no? De corto plazo y de largo plazo. No, y lo de largo plazo obviamente te genera mucho mayor expectativa, porque vas a tener una generación que no va a estar en la capacidad de por ejemplo, contribuir con el desarrollo del país por las limitaciones que se van dando. Generaciones perdidas, ¿no? Y eso no apuntamos, no vemos vemos el presente seguramente en función a temas muy pragmáticos, pero no vemos el real daño que podemos hacer a futuro. No sé, que obviamente no se decide correctamente. David, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Creo que es importante tu aporte respecto a estos temas. Estamos siempre en contacto. Encantado, Jesús, que les vaya muy bien.